El día que Sofía Ramírez entró al elegante café en el centro de Madrid, jamás imaginó que ese encuentro casual cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Con apenas 25 años, había aprendido a moverse por el mundo con la cabeza en alto, a pesar de las miradas que su figura curvilínea solía atraer. Ese día de primavera, mientras el sol pintaba de dorado las calles empedradas, Sofía se sentó junto a la ventana, disfrutando de un café con leche y hojeando distraídamente una revista de moda. Fue entonces cuando lo vio. Carlos Mendoza, el chico que en el instituto la había hecho sentir invisible, entraba ahora al mismo café con ese aire de seguridad que siempre lo había caracterizado. Los años habían sido generosos con él, su rostro conservaba esa sonrisa perfecta que derretía corazones, aunque ahora complementada con una barba cuidadosamente recortada. A su lado, una mujer elegante se aferraba a su brazo como si temiera perderlo. Sofía contuvo la respiración y bajó instintivamente la mirada, un viejo reflejo de los tiempos cuando prefería pasar desapercibida. Pero ya no era aquella adolescente insegura. Respiró profundo y decidió que no se escondería más. ¿Qué había de malo en saludar a un antiguo compañero? Con una determinación que incluso a ella le sorprendió, se levantó y caminó hacia ellos. «¿Carlos? Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo con una sonrisa genuina, recordando los días en que sus palabras se atoraban en su garganta cada vez que intentaba hablarle. La expresión de Carlos pasó de la confusión al reconocimiento en cuestión de segundos. «¿Sofía? ¿Sofía Ramírez? No puedo creerlo. Estás diferente». Ese diferente encerraba tanto que Sofía casi podía traducirlo. Ya no era la chica tímida y con sobrepeso que se sentaba en el último rincón del aula. Ahora era una mujer segura de sí misma, estilista reconocida en la ciudad y, aunque su cuerpo seguía siendo curvilíneo, lo llevaba con orgullo. «Los años pasan para todos», respondió ella con una ligera sonrisa, extendiendo la mano hacia la acompañante de Carlos. «Soy Sofía, estudiamos juntos en el Instituto San Mateo». «Lucía, su prometida», contestó la mujer con una sonrisa educada pero distante, estrechando brevemente su mano. «¿Prometida? Felicidades. ¿Cuándo es la boda?» «En 3 meses», respondió Carlos, recuperando su habitual confianza. «De hecho, estamos ultimando los detalles. Será en la finca de mis padres en Toledo». La conversación fluía con sorprendente naturalidad, cuando fueron interrumpidos por la llegada de un grupo ruidoso. Entre ellos, Sofía reconoció inmediatamente a Ana y Patricia, las inseparables amigas de Carlos durante el instituto. Las mismas que habían liderado las burlas hacia ella, las que habían convertido su adolescencia en un infierno de inseguridades. «No me lo puedo creer. ¿Esa es la gordita Ramírez?», exclamó Ana sin ningún intento de disimular su sorpresa, con ese tono que pretendía ser de asombro pero que seguía cargado del mismo veneno de siempre. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió como el color subía a sus mejillas, pero esta vez no era por vergüenza sino por indignación. Había pasado años construyendo su autoestima, aceptando cada curva de su cuerpo y descubriendo su valía más allá de su apariencia. No permitiría que en 5 segundos destruyeran todo ese trabajo. «Ana, qué gusto verte también», respondió con una tranquilidad que sorprendió a todos, incluida a sí misma. «Veo que algunas cosas nunca cambian, ¿verdad?». El silencio incómodo que siguió solo fue roto cuando Carlos, intentando suavizar la tensión, comentó: «Sofía ahora es estilista. Tiene su propio estudio en el barrio de Salamanca». «¿Estilista? ¿Tú?». Patricia no ocultó su incredulidad. «Perdona, pero, ¿quién querría tomar consejos de imagen de alguien como tú?». Aquella pregunta, cargada de malicia, habría destrozado a la Sofía del pasado. Pero esta nueva Sofía simplemente sonrió con calma y respondió: «Mucha gente, al parecer. Incluidas varias actrices y presentadoras que seguramente conoces. De hecho, mi agenda está tan llena que acabo de rechazar un proyecto para centrarme en mi nuevo libro sobre cómo el estilo personal puede transformar la confianza». La expresión de Patricia era un poema. Carlos, visiblemente incómodo ante la actitud de sus amigas, intentó cambiar de tema cuando Lucía intervino con un brillo repentino en los ojos. «¿Realmente eres estilista? ¡Qué casualidad! Estoy desesperada. La diseñadora que habíamos contratado para mi vestido de novia acaba de cancelar por problemas personales, y estoy completamente perdida». Ana y Patricia intercambiaron miradas de pánico, pero Lucía continuó: «¿Podrías ayudarme? Te pagaría, por supuesto». Sofía miró a Carlos, luego a sus antiguas torturadoras, y finalmente a Lucía. Había algo en la sinceridad de aquella mujer que le resultaba imposible rechazar. Además, qué mejor manera de demostrar lo lejos que había llegado. «Claro, ¿por qué no? Podemos reunirnos en mi estudio la próxima semana y discutir lo que buscas».
Lo que comenzó ese día como un encuentro casual en un café se convirtió en una inesperada colaboración. Durante las semanas siguientes, Sofía y Lucía desarrollaron una conexión que iba más allá de lo profesional. Mientras diseñaban juntas el vestido perfecto, Lucía le confesó que conocía las historias del instituto, Carlos se lo había contado todo, y admiraba profundamente cómo Sofía había transformado el dolor en fuerza. Pero lo que ninguna de las dos podía imaginar era lo que sucedería exactamente 3 meses después, cuando todas las miradas se posaron sobre la novia en el día de su boda. El vestido que Sofía había diseñado no solo resaltaba la belleza natural de Lucía, sino que contaba una historia de superación, elegancia y autenticidad. Y cuando el momento llegó para que la estilista fuera presentada a los invitados, Sofía avanzó con la cabeza en alto hacia el centro del salón, donde Ana y Patricia observaban con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Nadie podía creer que aquella mujer radiante, aplaudida ahora por la alta sociedad madrileña, fuera la misma chica de la que una vez se habían burlado sin piedad. Lo que Sofía no sabía en ese momento era que este sería solo el principio de una serie de eventos que pondría a prueba no solo su profesionalismo, sino también su corazón, cuando un viejo sentimiento, enterrado bajo años de determinación y trabajo duro, comenzara a resurgir de manera inesperada. Los aplausos resonaron por todo el salón mientras Sofía regresaba a su mesa, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo que le provocaba un ligero temblor en las manos. Había trabajado durante semanas en ese vestido, poniendo en él no solo su talento, sino también una parte de su historia personal. Cada puntada, cada pliegue cuidadosamente colocado representaba un paso en su propio camino de sanación. Un brindis por la talentosa Sofía Ramírez, exclamó el padre de Lucía levantando su copa. Por convertir a mi hija en la novia más hermosa que jamás haya visto Toledo. Más aplausos. Sofía sonrió con modestia mientras observaba a Ana y Patricia intercambiar miradas incómodas desde la mesa contigua. Durante los preparativos de la boda, ambas habían intentado sabotear sutilmente su trabajo, cuestionando cada decisión y sugiriendo cambios de última hora que solo complicarían las cosas. Pero Lucía, quien sorprendentemente se había convertido en una verdadera amiga, se mantuvo firme en su confianza hacia Sofía. La fiesta avanzaba con esa alegría contagiosa propia de las celebraciones españolas. La música, el vino, los abrazos y las felicitaciones fluían libremente bajo las estrellas de aquella cálida noche de verano. Sofía se permitió relajarse finalmente, dejando que la tensión acumulada durante meses se diluyera entre risas y conversaciones con otros invitados que, para su sorpresa, se mostraban genuinamente interesados en su trabajo. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Al girar, se encontró cara a cara con Alejandro, el hermano mayor de Carlos, recién llegado de Nueva York donde trabajaba como fotógrafo para una prestigiosa revista de moda. Así que tú eres la famosa estilista que ha conseguido que mi cuñada brille como nunca, dijo con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. Lucía no ha parado de hablar de ti desde que empezaron a trabajar juntas. Sofía recordaba vagamente a Alejandro de sus años de instituto, siempre había sido el chico misterioso que prefería mirar el mundo a través de su cámara en lugar de participar en las crueldades adolescentes. Ahora, con 32 años, su aspecto despreocupado contrastaba elegantemente con el ambiente formal de la boda. Solo hice mi trabajo, respondió ella, sorprendida por el repentino nerviosismo que sentía. Había algo en la mirada directa de Alejandro que la transportaba a sus años de adolescencia, cuando soñaba despierta con ser notada por alguien que realmente la viera. ¿Solo tu trabajo? Ese vestido es una obra de arte, Sofía. Y créeme, he fotografiado suficientes bodas de celebridades para reconocer cuando algo es excepcional. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Alejandro le contó sobre sus viajes, sobre las personalidades excéntricas del mundo de la moda en Nueva York, y Sofía se sorprendió compartiendo historias de sus propios clientes y los desafíos de establecerse en un negocio tan competitivo. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó él después de que el camarero le sirviera otra copa de vino. Siempre me pregunté qué habría sido de ti después del instituto. Sofía casi se atragantó con su bebida. ¿De mí? ¿Por qué te preguntarías por la chica invisible del último rincón? Alejandro sonrió con cierta tristeza. Nunca fuiste invisible, al menos no para mí. Recuerdo perfectamente aquel proyecto de literatura donde analizaste 100 años de soledad, como nadie más en la clase pudo hacerlo. Tenías una forma de ver las cosas, diferente, más profunda. El corazón de Sofía dio un vuelco. Jamás habría imaginado que alguien, especialmente el hermano del chico más popular, hubiera prestado atención a sus intervenciones en clase. La conversación se vio interrumpida cuando los novios se acercaron a su mesa. Carlos parecía ligeramente incómodo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Fue Lucía quien rompió el hielo. Alejandro, por fin conoces a la mujer que salvó mi boda.
¿No es increíble lo que ha hecho con mi vestido? Estábamos hablando precisamente de eso, respondió él sin apartar la mirada de Sofía. De hecho, estaba pensando que sería perfecto para un artículo que estoy preparando sobre nuevos talentos españoles en el mundo de la moda. Si Sofía está de acuerdo, claro. La propuesta quedó flotando en el aire cuando Patricia se acercó tambaleándose ligeramente, con el rostro enrojecido por el alcohol y una sonrisa forzada en los labios. ¡Qué reunión tan conmovedora!, exclamó con un tono excesivamente dulce. El fotógrafo famoso y la estilista revelación. ¿Quién lo habría imaginado hace 10 años, verdad? Sofía percibió cómo Alejandro se tensaba a su lado. Carlos, visiblemente avergonzado, intentó alejar a su amiga con un murmullo que sonaba a disculpa. Pero Patricia no estaba dispuesta a marcharse sin más. ¿Sabes, Lucía? Tu vestido es precioso, realmente precioso. Pero me pregunto si sabes que tu maravillosa estilista solía estar enamorada de tu ahora marido durante todo el instituto. El silencio cayó como una losa pesada sobre la mesa. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era cierto, había estado enamorada de Carlos, como probablemente la mitad de las chicas del instituto, pero eso había quedado enterrado en el pasado, junto con la adolescente insegura que una vez fue. Patricia, creo que has bebido demasiado, intervino Alejandro con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del momento. ¿Por qué no vamos a buscar un café? Pero Patricia no había terminado. Se inclinó hacia Lucía con aire conspirador. Es fascinante, ¿no crees? La misma chica a la que todos ignorábamos ahora está aquí, diseñando tu vestido, acaparando toda la atención, incluso la de Alejandro. Hay que reconocer su persistencia. Suficiente, la voz de Sofía sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Tienes razón en una cosa, Patricia. He persistido. He persistido a pesar de personas como tú, que creían que mi valor se limitaba a mi apariencia física o a un amor adolescente no correspondido. He persistido cuando me decían que no tenía talento, que no encajaría en este mundo. Y ahora estoy aquí, no por Carlos, no por venganza, sino porque me lo he ganado con trabajo duro y porque Lucía confió en mí. Se volvió hacia la novia con una mirada de sincera preocupación. Lucía, lo que sea que haya sucedido en el pasado, te aseguro que... No tienes que explicar nada, la interrumpió Lucía tomando su mano. Conozco a Patricia desde hace años. Y te conozco a ti lo suficiente como para saber quién eres ahora. El momento de tensión se disipó cuando el DJ anunció el primer baile de los recién casados. Mientras todos dirigían su atención a la pista, Sofía aprovechó para escabullirse hacia la terraza, necesitando urgentemente un momento de paz bajo el cielo estrellado. No esperaba que Alejandro la siguiera, ni tampoco la propuesta que estaba a punto de hacerle, una colaboración profesional que podría catapultar su carrera al escenario internacional, pero que también la obligaría a enfrentar fantasmas del pasado que creía haber dejado atrás para siempre. Lo que Sofía no podía imaginar mientras contemplaba el horizonte de Toledo iluminado por la luna, era que aquella noche marcaría el comienzo de un camino que la llevaría a descubrir que las burlas del pasado habían sido solo el primer capítulo de una historia mucho más compleja, donde los papeles de villanos y héroes no estaban tan claramente definidos como siempre había creído. 3 meses después de la boda, Sofía se encontraba absorta frente a su mesa de diseño en el ático de Nueva York que Alejandro le había ayudado a conseguir. La oportunidad había sido demasiado buena para rechazarla. Una colaboración exclusiva para la revista donde él trabajaba, creando estilismos para una sesión fotográfica especial sobre mujeres reales transformando la moda. El proyecto perfectamente alineado con su filosofía profesional la había traído a la ciudad de los rascacielos por 6 semanas que se habían convertido ya en 3 meses. La luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales mientras ella daba los últimos toques al boceto que presentaría al día siguiente. Su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de Lucía con una foto de la portada de la revista madrileña donde aparecía Sofía junto a sus diseños. Estás conquistando el mundo. ¿Cuándo vuelves para celebrarlo? Sofía sonrió, pero no respondió de inmediato. Su relación con Lucía se había fortalecido inesperadamente tras la boda, convirtiéndose en una amistad genuina que ni siquiera la distancia había logrado debilitar. Sin embargo, no podía decir lo mismo de su complicada situación con Alejandro. Lo que había comenzado como una colaboración profesional se había transformado sutilmente en algo más. Las largas sesiones de trabajo se extendían hasta convertirse en cenas a la luz de las velas, las discusiones sobre composición fotográfica derivaban en confesiones personales bajo el cielo estrellado de Brooklyn. Alejandro le había mostrado un Nueva York distinto al de las postales turísticas, íntimo, vibrante, lleno de rincones donde el arte brotaba en las formas más inesperadas. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir,
Encontró a Alejandro con 2 cafés y esa sonrisa que últimamente aceleraba su pulso de manera incontrolable. Traje refuerzos para la noche de trabajo, dijo él, entrando con esa familiaridad que habían desarrollado. ¿Cómo va el boceto final? Casi terminado, pero hay algo que no termina de convencerme, respondió ella, agradeciendo el café con un gesto. Mientras discutían los detalles del diseño, Sofía no podía evitar pensar en lo surrealista de su situación actual. Ella, quien una vez había sido invisible para todos excepto para los que buscaban ridiculizarla, ahora trabajaba codo a codo con un fotógrafo reconocido internacionalmente, en un proyecto que podría definir su carrera. ¿Te arrepientes?, preguntó Alejandro de repente, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿De qué? De haber venido a Nueva York. De haber aceptado este proyecto. Sofía contempló la pregunta, sabiendo que bajo ella se escondía otra mucho más personal. No, respondió finalmente. Aunque confieso que a veces me asusta lo rápido que está cambiando todo. La conversación quedó suspendida cuando el teléfono de Alejandro sonó. Al ver la pantalla, su expresión cambió sutilmente. Tengo que atender, es Carlos, se disculpó, saliendo a la pequeña terraza. Sofía continuó con su trabajo, intentando no prestar atención a la llamada, pero era imposible no notar cómo la voz de Alejandro se elevaba por momentos. Cuando regresó, su rostro reflejaba una preocupación que no intentó disimular. ¿Problemas?, preguntó ella, dejando el lápiz sobre la mesa. Alejandro dudó un instante. Carlos y Lucía vendrán a Nueva York la próxima semana. Él tiene una conferencia de negocios y quieren vernos. Hay algo más, añadió Alejandro sentándose frente a ella. Patricia y Ana también vienen. Aparentemente, Patricia está intentando lanzar su propia línea de accesorios y quiere reunirse con algunos contactos que Carlos conoce aquí. Sofía sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Por supuesto que vienen, murmuró con una ironía que no pudo contener. El universo tiene un extraño sentido del humor. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La preparación para la presentación del proyecto mantuvo a Sofía ocupada, pero no lo suficiente como para alejar la ansiedad que crecía en su interior ante la inminente reunión de todos los fantasmas de su pasado. La noche antes de la llegada de Carlos y Lucía, mientras revisaba las pruebas finales con Alejandro en su estudio, finalmente se atrevió a abordar el tema que habían estado evitando. ¿Qué somos exactamente, Alejandro?, preguntó sin rodeos. Él la miró largamente antes de responder. Creía que estaba bastante claro. Para ti, quizás. Para mí, todo esto es nuevo territorio. Y ahora, con la llegada de tu hermano, Lucía y las otras, necesito saber dónde estoy parada. La conversación que siguió fue intensa, sincera y reveladora. Alejandro le confesó que siempre había sentido algo por ella, incluso en aquellos días del instituto cuando era demasiado tímido para enfrentarse a su hermano y sus amigos. Sofía, por su parte, admitió su miedo a ser nuevamente la chica vulnerable que todos miraban con lástima o burla. No soy esa persona ahora, afirmó con determinación. Lo sé, respondió él tomando sus manos. Y es precisamente esa Sofía de quien me he enamorado. La confesión resonó en el silencio del estudio, sellada con un beso que parecía inevitable desde aquella noche en Toledo. El día de la llegada finalmente amaneció, trayendo consigo una tormenta que parecía presagiar la tempestad emocional que se avecinaba. El restaurante elegido para la cena de reencuentro era uno de los más exclusivos de Manhattan, con vistas panorámicas a Central Park iluminado por la lluvia. Sofía llegó del brazo de Alejandro, luciendo un vestido de su propia creación que encapsulaba todo su crecimiento personal, elegante pero accesible, sofisticado sin ser pretencioso, diseñado para una mujer que no pide disculpas por ocupar su espacio en el mundo. Lo que no esperaba al entrar al reservado del restaurante era encontrarse no solo con Carlos y Lucía, sino con un contingente completo de antiguos compañeros del instituto, incluyendo a quienes habían sido testigos silenciosos de su humillación años atrás. Patricia presidía la mesa con la confianza de quien ha orquestado cuidadosamente cada detalle. «Sofía, qué alegría verte triunfar», exclamó con esa falsedad que Sofía conocía tan bien. «Todos estábamos deseando esta reunión. Tengo una sorpresa muy especial preparada para el postre». Los ojos de todos se posaron sobre ella mientras Alejandro apretaba discretamente su mano bajo la mesa. En ese momento, Sofía supo con absoluta certeza que aquella noche no se trataba simplemente de una reunión casual. Patricia había venido a Nueva York con un propósito, y la sorpresa que mencionaba amenazaba con ser el escenario perfecto para una humillación pública que haría palidecer los recuerdos del instituto. Lo que Sofía no imaginaba era que la verdadera sorpresa de la noche vendría de quien menos esperaba, y que antes de que el reloj marcara la medianoche, los papeles de víctima y verdugo quedarían completamente redefinidos ante los ojos de todos.
La cena avanzaba con esa tensión apenas disimulada bajo capas de cortesía y risas demasiado altas. Cada vez que Sofía intentaba hablar sobre su trabajo en Nueva York, Patricia encontraba la manera de interrumpirla con anécdotas del instituto que rozaban peligrosamente los límites del buen gusto. Los demás comensales parecían divididos entre la incomodidad y una mórbida curiosidad. ¿Recuerdan la fiesta de graduación?, preguntó Patricia mientras removía su copa de vino tinto. Cuando Sofía apareció con aquel vestido verde que le quedaba como una tienda de campaña. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Lucía, sentada frente a Sofía, le lanzó una mirada de apoyo mientras Carlos estudiaba minuciosamente el menú, como si encontrara fascinantes las descripciones de los postres. La tensión se podía cortar con cuchillo cuando el camarero llegó con una pequeña tarta adornada con una única vela. Un pequeño detalle para celebrar su reunión, anunció colocándola en el centro de la mesa. En realidad, intervino Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, tengo algo más especial preparado. Hizo una seña a uno de los camareros, quien se acercó con una tablet. He preparado un pequeño video conmemorativo. Por los viejos tiempos. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando la pantalla se iluminó con imágenes del instituto. Fotos y videos caseros donde ella siempre aparecía en el fondo, incómoda, tratando de pasar desapercibida. Con cada imagen, la expresión triunfal de Patricia se acentuaba. Era evidente que había venido preparada para resucitar cada momento doloroso. Justo cuando aparecía en pantalla el video de aquella desastrosa presentación de literatura donde Sofía había tartamudeado por el nerviosismo ante las risitas burlonas de sus compañeros, la imagen se congeló abruptamente. Creo que esto ha sido suficiente. La voz serena pero firme de Alejandro cortó el momento. Con un gesto decidido, apagó la tablet y la devolvió al camarero. Patricia entrecerró los ojos con evidente disgusto. Solo estaba recordando los viejos tiempos, Alejandro. Pensé que a todos nos gustaría ver cuánto hemos cambiado, especialmente Sofía. Lo que me parece fascinante, intervino inesperadamente Lucía dejando su copa sobre la mesa con un golpe seco, es que algunas personas siguen exactamente igual. Su mirada se clavó directamente en Patricia con una intensidad que nadie esperaba de la siempre diplomática Lucía. No sé a qué te refieres, respondió Patricia, visiblemente desconcertada por esta repentina oposición. Lo sabes perfectamente, continuó Lucía. Se volvió hacia los demás. ¿Saben por qué insistí tanto en que Sofía diseñara mi vestido de novia? Sin esperar respuesta, sacó su teléfono y proyectó una imagen en la pantalla de la pared del reservado. La fotografía mostraba a una adolescente Lucía, irreconocible bajo capas de acné severo y aparatos dentales, sentada sola en un rincón de lo que parecía ser el gimnasio del instituto durante un baile. A su lado, una nota desgarrada con un mensaje cruel escrito con rotulador rojo. Instituto San Mateo, 2 años antes de que llegaran ustedes, explicó Lucía. Yo era la chica a la que nadie invitaba a bailar, la que recibía notas anónimas sugiriéndole que se quedara en casa para no arruinar las fotos del anuario. Su voz era controlada pero cargada de emoción. Hasta que un día, una chica se sentó a mi lado y me ofreció la mitad de su sándwich. Una chica que, a pesar de sus propias inseguridades, encontró la manera de hacerme sentir que no estaba sola. Los ojos de todos se dirigieron a Sofía, quien parecía tan sorprendida como el resto. No lo recuerdas, ¿verdad?, sonrió Lucía con tristeza. Mi familia se mudó ese mismo verano y nunca pude agradecértelo. Cuando Carlos me presentó a su amiga del instituto, casi me desmayo al reconocerte. No podía creer que el destino nos hubiera reunido así. La revelación cayó como una bomba en la mesa. Patricia, momentáneamente desarmada, buscaba desesperadamente una manera de retomar el control de la situación. ¡Qué conmovedor!, dijo finalmente con sarcasmo mal disimulado. Pero eso no cambia el hecho de que tu querida diseñadora tuvo un enamoramiento patético con tu marido durante años. ¿No te preocupa que todo esto sea parte de un plan elaborado para...? No pudo terminar la frase. La puerta del reservado se abrió de golpe y entró un hombre que Sofía no reconoció de inmediato. Alto, de aspecto distinguido y con una carpeta bajo el brazo, se dirigió directamente hacia Patricia. Señorita Vega, lamento interrumpir su cena, dijo con formalidad profesional. Soy Diego Montero, abogado representante de estilismo Sofía Ramírez. Debemos hablar sobre las infracciones de propiedad intelectual en su nueva colección. El rostro de Patricia palideció instantáneamente. Sus ojos se movieron entre Sofía y el recién llegado con una mezcla de pánico y confusión. No sé de qué está hablando, balbuceó mientras buscaba su bolso.
Me temo que lo sabe perfectamente, respondió el abogado abriendo la carpeta y revelando fotografías comparativas entre los diseños originales de Sofía y los supuestos accesorios originales que Patricia pretendía lanzar al mercado. Y su reunión con los inversores de mañana ha sido cancelada por recomendación nuestra. Las miradas de asombro recorrieron la mesa mientras Patricia, completamente expuesta, dejaba caer la máscara de confianza que había mantenido durante toda la noche. Esto es ridículo, espetó Patricia poniéndose de pie tan abruptamente que su silla casi cayó hacia atrás. Esos diseños son completamente míos. El hecho de que haya similitudes es pura coincidencia. ¿Coincidencia? Intervino Alejandro con calma estudiada. Sacó su propio teléfono y proyectó varias imágenes en la pared. Estas son fotografías del proceso creativo de Sofía para su colección Renacimiento. Fechadas y documentadas. Y estas. Deslizó el dedo por la pantalla. Son capturas de tu correo electrónico solicitando acceso a su estudio durante la boda de Carlos y Lucía, con la excusa de necesitar un retoque de maquillaje. Los murmullos recorrieron la mesa mientras Patricia, visiblemente descompuesta, buscaba apoyo en la mirada de Ana, quien súbitamente parecía fascinada con el estampado de su servilleta. «¿Robaste mis diseños?». La voz de Sofía sonaba más dolida que enfadada. «Después de todo este tiempo, después de todas las burlas, ¿no se te ocurrió nada mejor que intentar apropiarte de mi trabajo?». El silencio que siguió fue roto por la risa nerviosa de Carlos. «Esto es absurdo. Patricia, diles que es un malentendido». Pero Patricia ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en Sofía con una mezcla de rabia y, sorprendentemente, envidia. ¿Tienes idea de lo que es vivir a la sombra de tu propio éxito del instituto? Ser la chica popular, la más guapa, la que todos recordarán como la estrella, y luego ver cómo la vida no te da nada de lo que te prometieron. Su voz se quebró ligeramente. Te odiaba, sí. Te odiaba porque eras todo lo que yo nunca podría ser, auténtica. Mientras yo construía mi vida sobre apariencias, tú construías la tuya sobre talento real. Y cuando vi tus diseños. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico, supe que jamás podría crear algo así. El abogado, incómodo ante la confesión, carraspeó suavemente. Independientemente de los motivos, tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente. Sin embargo, mi clienta está dispuesta a considerar un acuerdo extrajudicial si... No, interrumpió Sofía poniéndose de pie. Durante toda su vida adulta había soñado con este momento, con ver a sus torturadores enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Pero ahora, mirando a Patricia despojada de su arrogancia, solo sentía un profundo cansancio. No quiero llevar esto a los tribunales. Alejandro la miró sorprendido. Sofía, lo que hizo es un delito. Ha intentado robar tu trabajo, tu identidad creativa. Lo sé, respondió ella con una serenidad que surgía de algún lugar profundo dentro de sí. Y precisamente por eso, no permitiré que esto consuma más de mi tiempo o energía. Se volvió hacia Patricia. Puedes quedarte con esos diseños, pero con una condición. La tensión en el ambiente era palpable mientras todos contenían la respiración, expectantes. Quiero que trabajes para mí, declaró Sofía. 6 meses como asistente en mi estudio. Aprenderás desde cero, como lo hice yo. Sin atajos, sin robos, sin mentiras. La propuesta cayó como una bomba en la mesa. Patricia la miraba boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás ofreciéndole un trabajo?, preguntó Ana incrédula, rompiendo su silencio por primera vez en la noche. Después de todo lo que te ha hecho. Sofía asintió con serenidad. A veces, la mejor respuesta no es la venganza, sino la oportunidad de cambiar. Fue entonces cuando Lucía se levantó y alzó su copa. Por Sofía Ramírez, la mujer que nos está enseñando a todos el verdadero significado de la elegancia. Uno a uno, incluso los antiguos compañeros que habían sido testigos silenciosos de su humillación años atrás, se pusieron de pie y brindaron. Todos excepto Patricia, quien permanecía sentada, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Por qué?, susurró cuando finalmente pudo hablar. ¿Por qué harías algo así por mí? Sofía se inclinó hacia ella con una sonrisa tranquila. Porque hace mucho tiempo, alguien me dio la fuerza para seguir adelante cuando todo lo que quería era desaparecer. Miró brevemente a Alejandro, quien la observaba con un orgullo evidente. Y porque todos merecemos una segunda oportunidad para reescribir nuestra historia. Lo que nadie en aquella mesa podía imaginar mientras celebraban este inesperado giro de eventos era que, en el bolso de Patricia, junto a las copias robadas de los diseños de Sofía, descansaba un sobre cerrado.
Un sobre que contenía la oferta de adquisición multimillonaria para el estudio de Sofía por parte de uno de los gigantes de la moda internacional, una oferta que Patricia había venido a sabotear, y que ahora, en un último acto de redención, pondría silenciosamente en manos de su antigua víctima antes de que la noche terminara. La burla que había comenzado años atrás en los pasillos de un instituto madrileño culminaba ahora no con humillación sino con dignidad, no con victoria sino con transformación. Y mientras la tormenta amainaba sobre Manhattan, Sofía comprendió que su verdadero triunfo no era el éxito profesional ni la validación social, sino la libertad de definirse a sí misma en sus propios términos, sin permitir que el pasado dictara los límites de su futuro. La velada continuó con una extraña mezcla de alivio y tensión contenida. Mientras el grupo se dispersaba en pequeñas conversaciones, Patricia se excusó para ir al baño, su rostro aún marcado por una conmoción que no lograba disimular. Al regresar, deslizó discretamente un sobre bajo la servilleta de Sofía con manos temblorosas. «Quizás deberías ver esto antes de decidir si realmente quieres darme una segunda oportunidad», murmuró antes de volver a su asiento, evitando el contacto visual con todos los presentes. Intrigada, Sofía abrió el sobre bajo la mesa, ocultándolo de las miradas curiosas. A medida que sus ojos recorrían el documento, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. Era una oferta formal de adquisición de su estudio por parte de Maison Elegance, uno de los conglomerados de moda más prestigiosos del mundo. La cifra que figuraba en el contrato era tan elevada que tuvo que releerla 3 veces para asegurarse de que no había un error en los ceros. «Esto llegó a mi hotel esta mañana», explicó Patricia en voz baja cuando sus miradas finalmente se encontraron. «Venía dirigido a ti, pero el recepcionista confundió nuestros apellidos. Mi intención era... bueno, nunca pensé que acabaría dándotelo». El mundo pareció detenerse alrededor de Sofía. Este contrato significaba todo con lo que había soñado: reconocimiento internacional, seguridad económica, una plataforma para desarrollar su visión creativa a una escala inimaginable. Sin embargo, también implicaba mudarse permanentemente a París, abandonar su recién establecida independencia en Nueva York y potencialmente su naciente relación con Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, notando su repentina palidez. Antes de que pudiera responder, Carlos se levantó con una copa en alto. «Creo que es momento de hacer un anuncio», declaró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lucía y yo estamos esperando nuestro primer hijo». Las felicitaciones estallaron alrededor de la mesa mientras Sofía guardaba discretamente el contrato en su bolso, agradeciendo la oportuna distracción. Solo Alejandro parecía haber notado su turbación, lanzándole miradas interrogantes que ella evitó con estudiada determinación. Cuando la cena finalmente terminó y el grupo comenzó a despedirse entre promesas de mantenerse en contacto que todos sabían serían olvidadas en cuanto abandonaran el restaurante, Patricia se acercó nuevamente a Sofía. «¿Tu oferta de trabajo sigue en pie?», preguntó con una vulnerabilidad que jamás habría mostrado horas antes. Sofía la miró largamente, consciente de que su respuesta marcaría no solo el futuro de Patricia, sino también el suyo propio. El contrato en su bolso pesaba como plomo, recordándole que algunas decisiones cambian el curso de una vida entera. «Depende», respondió finalmente. «¿Estás dispuesta a mudarte a París?». Los ojos de Patricia se abrieron desmesuradamente al comprender las implicaciones de aquella pregunta. «¿Vas a aceptar la oferta?». «Voy a negociar mis propios términos», declaró Sofía con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. «Y uno de ellos será que mi equipo se traslada conmigo». Fue entonces cuando Alejandro, que había estado observando la interacción desde cierta distancia, se acercó con expresión indescifrable. «¿París? ¿De qué están hablando?». El momento de la verdad había llegado. Sofía sacó el contrato y se lo entregó, observando cómo su rostro pasaba de la confusión al asombro a medida que leía el documento. «Es una oportunidad increíble», comentó él con una sonrisa que no lograba ocultar del todo su decepción. «Te lo mereces más que nadie». «Lo es», confirmó ella. «Pero hay algo que debo saber antes de tomar mi decisión». Respiró profundamente, reuniendo el valor que había cultivado durante todos estos años. «¿Vendrías conmigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de todas las posibilidades que representaba. Sofía, quien había pasado su vida entera siendo la que esperaba ser elegida, para bailar, para trabajar, para amar, ahora invertía los papeles, ofreciendo una elección que podría cambiarlo todo. Antes de que Alejandro pudiera responder, el teléfono de Sofía sonó con una notificación. Era un correo electrónico de su abogado, enviado hace apenas unos minutos. La oferta de Maison Elegance había sido retirada repentinamente sin explicación. El shock inicial dio paso rápidamente a una extraña sensación de alivio. Mientras compartía la noticia con Alejandro y Patricia, una risa inesperada brotó de sus labios.
Parece que el universo tiene otros planes para nosotros. Lo que ninguno de los tres podía saber en ese momento era que la verdadera oferta, la definitiva, llegaría a la mañana siguiente, no de París, sino de Milán. Y no para adquirir su estudio, sino para ofrecerle la dirección creativa de una casa de moda legendaria que buscaba reinventarse bajo una visión fresca y auténtica. Una oferta que incluiría, escrito a mano en una nota personal del propietario, traiga a su equipo completo, incluido el fotógrafo Alejandro Mendoza, cuyo trabajo en su campaña Renacimiento nos ha impresionado profundamente. La vida, como la moda, a veces tenía sus propias formas de crear los diseños más inesperados y perfectos. Y mientras Nueva York dormía bajo la lluvia, Sofía Ramírez, la chica de la que una vez todos se burlaron, por fin comprendió que su mejor respuesta siempre había estado dentro de ella misma.